8:05 de la mañana, ya estamos en ampliación de noticias y nos acompañan Ricardo Gómez y Fernando Carballo, por supuesto, a esta hora de la mañana. Fernando, ayer, Ricardo, se presentaron las listas que van a postular al Congreso de la República para este año y medio. Han presentado su solicitud. Falta que pase un primer filtro del Jurado Nacional de Elecciones, los jurados electorales especiales, para que luego se den ya por inscritas. Y se abre un periodo de tachas luego. Así es. ¿Tu pronóstico, Fernando? Difícil, ¿no? Saber, pero... Es difícil saber, son 22 listas, muchos de los cuales van acá en Lima con cabezas de lista que son invitados. Y como algunas encuestas muestran, los electores peruanos votan no por el partido, sino por las personas que ellos conocen y luego ven en qué partido están. Y todo esto se complica tanto más que lo que debía ser una jornada pensando en el futuro, en el 26 de enero, se volvió por las revelaciones del señor Dionisio Romero todo un tema vinculado a las elecciones pasadas y al financiamiento ilegal de partidos que están ahora en competencia, particularmente Fuerza Popular. Así es, y es importantísimo saber, por ejemplo, cómo influye ese tema también en estas elecciones, en esta campaña, claro. Porque cuál es la ley que rige, cómo se pueden y qué pueden y qué no pueden hacer los candidatos al Congreso de la República. Y bueno, el señor Manuel Chuquillanqui, especialista del Jurado Nacional de Elecciones, nos va a contar un poco cuál es el proceso que se sigue de ahora en adelante con la presentación de estas listas y también algunos detalles sobre esto que hemos estado conversando. Señor Chuquillanqui, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenos días. Bueno, 22 listas inscritas hasta las 12 de la noche. Allí justamente una aclaración que justamente se hacía hace un momento. Se han presentado solicitudes de inscripción. No estamos hablando todavía de listas inscritas. De acuerdo. Se han presentado 22 solicitudes de inscripción en el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1, que van a tener que ser evaluadas por esta misma instancia para poder ver si cumple con los requisitos de ley. Una vez se verifica que se han cumplido con esos requisitos, las listas se declaran admitidas y a partir de ese momento empieza el periodo de tachas, en la cual los ciudadanos, ya revisando las declaraciones juradas de hoja de vida, podemos presentar alguna observación frente a algún candidato en caso no haya cumplido algún requisito o haya omitido información o incluido una información falsa en su hoja de vida, ¿no? Para que éste pueda pasar por un proceso y se determine si debe ser excluido o no. ¿De cuántos candidatos estamos hablando? De momento todavía no tenemos esa información. Tenemos las 22 listas que se han presentado en Lima. Es importante tener en cuenta de que este proceso, que los jurados electorales especiales han atendido a las organizaciones políticas hasta la medianoche, pero es todavía pasada esa hora que todavía se siguen procesando documentación. Es por eso que el consolidado de la información lo vamos a poder brindar más adelante. Imaginemos que las 22 listas han hecho, bueno, los partidos que han presentado esas solicitudes han hecho su tarea y que no va a haber una observación mayor de los jurados electorales especiales para su inscripción. Se abre luego el periodo de tachas. ¿Cuánto cuesta poner una tacha? Todas las tasas del Jurado Nacional de Elecciones están publicadas en el reglamento correspondiente. 4.000 soles, me parece. Digamos, se tiene que verificar el tipo de tacha que se está presentando, se tiene que verificar el tipo de tasa que se está presentando, pero esta es una información que cualquier ciudadano puede revisar en el reglamento correspondiente, ¿no? O sea, hay una tabla en la cual se señala cuánto cuesta cada uno de los procedimientos planteados. Lo importante aquí también señalar es de que a medida de que las solicitudes se han venido presentando, se están también colocando en la página web del jurado las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos que van por cada una de estas listas, ¿no? De tal forma de que el ciudadano a partir de ese momento también podría empezar a informarse sobre las personas que buscan postular al Congreso de la República, independientemente de que esto más adelante se vaya a colgar en el portal de voto informado, ¿no? Para un mejor acceso de parte de la ciudadanía. ¿Cómo se presenta una tacha o una impugnación? Si yo, por ejemplo, veo que un candidato está mintiendo y puedo probar que está mintiendo, ¿cuál es el procedimiento que tendría que hacer? La denuncia se presenta ante el Jurado Electoral Especial de la circunscripción que corresponda, obviamente con el apoyo de un abogado. Esta denuncia se presenta, el Jurado Electoral Especial luego hace las indagaciones a través de su equipo de fiscalización. Es importante recordar de que el Jurado Nacional de Elecciones cumple una función de fiscalización y tiene obviamente personal en cada uno de los jurados electorales especiales. Una vez el Jurado Electoral Especial tiene todos los insumos para poder emitir una resolución, lo hace. Y es importante recordar que esta resolución puede ser apelada por la organización política o por el ciudadano y el Jurado Nacional de Elecciones emite la resolución ya en instancia final. ¿Qué es objeto de tacha?
Es decir, a mí no me gusta un candidato y yo digo, este señor no debe participar porque estaba en un partido X y se ha pasado a un partido Z. ¿Eso es objeto de tacha o eso no es objeto de tacha? Se tiene que ver, las tachas tienen que ver con los requisitos para ser candidato. Es decir, por ejemplo, si no tiene la edad, si no cuenta con sus derechos políticos completos, o en caso de la verificación de la declaración jurada de hoja de vida, se note pues de que hay una información que se ha omitido o que se ha falseado. Entonces eso se denuncia ante el jurado electoral especial para que haga la verificación. El señor candidato A puso que entre sus bienes figura un carro y resulta que tiene 2. Eso es objeto de tacha, por ejemplo. Eso es objeto de análisis para un proceso de exclusión, ¿no? Es objeto de tacha. ¿Lo puede excluir eso? Hay ciertos ítems que sí generan la exclusión. Por ejemplo, ¿por qué ha ocurrido que un candidato se olvidó de poner como suyo un carro que ya había vendido pero que no le había cambiado la tarjeta de propiedad? Digamos, fuera del proceso electoral. La regla general te dice de que obviamente omitir información respecto a bienes y rentas o omitir información respecto a condenas penales es objeto de tacha y puede ser una exclusión, puede generar una exclusión. Lo cierto es que cada uno de estos temas va a ser evaluado por cada uno de los jurados electorales especiales viendo las características que tiene cada uno de los casos que se va presentando y obviamente esto también va a llegar al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para que merezca el mismo análisis, ¿no? Señor Chuquillanqui, nos ha dicho usted que se han inscrito en Lima 22 listas, pero de esas 22 solamente 8 presentan candidatos en las 26 circunscripciones. Eso quiere decir que los electores tienen que saber que de pronto no habrán candidatos del APRA, de Solidaridad, de Contigo en su circunscripción. Veo que el APRA presenta candidatos solamente en 19 de las 26, es el que menos tiene, mientras que el APRA, en 21 sobre 26, Solidaridad Nacional en 19 sobre 26. Explíquenos cuál es el margen de libertad que tenían los partidos para presentarse en algunas regiones, pero no en otras. Primero, nuevamente resaltar, no estamos hablando de listas inscritas, son solicitudes de inscripción. Y la información que hemos brindado en ese momento es referida a Lima Metropolitana, ¿no? En Lima Metropolitana tenemos 22 solicitudes de inscripción de listas de candidatos. Respecto del resto de provincias, en este momento todavía no contamos con toda la información globalizada, ¿no? Pero acá está publicada en los diarios. Yo estoy leyendo de la prensa como todos los ciudadanos. Sin embargo, no sabría decirle de dónde proviene esa información o cuál es la fuente que tiene. Lo que sé es de que hasta la medianoche todos los jurados electorales especiales han tenido sus puertas abiertas para poder recepcionar la información que viene de las organizaciones políticas, recibir todas sus solicitudes de inscripción y que esta información se está procesando para poder brindar un consolidado oficial más adelante. ¿Cuándo es más adelante? Es decir, ¿cuándo podremos saber oficialmente si los partidos están presentes en todas las circunscripciones o no? En el menor plazo posible, ¿no? Es posible que sea hoy día, en el transcurso del día. Porque si la prensa lo hace durante la noche, no se ve por qué el Jurado Nacional no lo puede hacer también. Como le digo, esta es una información que se tiene que ir procesando. La recibimos a lo largo de todo el país y, como le digo, hemos atendido nosotros a las organizaciones políticas hasta la medianoche y pasada la medianoche, en tanto ellos han estado dentro del Jurado Electoral Especial e iniciado el trámite más allá de la misma, ¿no? Es decir, para el jurado, para el jurado queda claro, señor Chuquillanqui, ¿qué regla rige para esta elección a propósito de la solicitud de inscripción en determinadas circunscripciones y en otras no? Es decir, ¿rige ese requisito del 5% como mínimo si no se pierde la inscripción? ¿O eso no está claro todavía? Es importante señalar de que en la cancelación de las organizaciones políticas, todo ese procedimiento se da después del proceso electoral. No se hace en el marco del cronograma del proceso electoral y no son los jurados electorales no como parte del cronograma. Es el registro de organizaciones políticas el que evalúa el tema en un momento posterior. No, pero evidentemente no forma parte del cronograma, pero le consultaba sobre si, por ejemplo, para usted, Manuel Chuquillanqui, que es asesor del Jurado Nacional de Elecciones, queda claro si es que un partido, si no alcanza el 5%, pierde la inscripción o no. Yo soy representante del Jurado Nacional de Elecciones, no puedo emitir una opinión personal al respecto. Pero no se sabe con qué reglas están jugando los partidos. Lo que sí se señala es que el Jurado Nacional de Elecciones en la resolución 155 delimitó cuáles eran las reglas aplicables para este proceso electoral, entre las cuales señalan cuáles son las reglas que son vigentes a este proceso electoral. ¿Esa está vigente? Se ha señalado todo un grupo de leyes, ¿no? Se está señalado claramente además que las modificaciones que se dieron en agosto no son aplicables, entonces eso quiere decir que el resto no lo tiene de claro, señor Chuquillanqui, nosotros menos, los ciudadanos, queríamos saber eso.
Nuevamente, las reglas de juego para este proceso electoral ya han sido establecidas por el proceso electoral. Citar usted, por ejemplo? El artículo 13 de la LOP es el que señala cuáles son las reglas para, la cancelación de las organizaciones políticas, si se quiere saber. Pero, una vez más, este artículo y en realidad todo el proceso de cancelación de las organizaciones políticas se aplica en un momento posterior al proceso, una vez se tengan los resultados. Muy bien, creo que está claro entonces cuál es el procedimiento y nosotros seguiremos conversando con ustedes para ir viendo cómo se da el proceso de inscripción. Recordemos que hasta el momento lo que tenemos es simplemente la presentación de las listas que tienen que ser evaluadas y aprobadas. El abogado Manuel Chuquillanqui, especialista del Jurado Nacional de Elecciones, con nosotros. Vamos a una pausa, regresamos en breve.